Exactamente, vamos a seguir hablando del tema poselecciones, lo económico con Tomás Ametla. Tomás, has venido en tantas instancias, sí, economista, perdón, claro, yo iba a decir amigo de la casa, has venido en tantas instancias. ¿Qué tiene de diferente esta? Bueno, hoy ha sido un día histórico. Recién lo escuchaba a los chicos que comentaban sobre la suba histórica que tuvo la bolsa, fue la más grande en la historia de Argentina. Realmente no hay precedentes de esto. Claro. Y sobre todo también venimos muy cercanos, que tenemos un hecho histórico también, que fue cuando Alberto Fernández ganó las presidenciales en el año 2019, que pasó exactamente lo opuesto, que la bolsa fue la caída histórica más grande de la bolsa. Cuando gana las PASO, Argentina, Alberto. Que la bolsa cae 50% medio en dólares, fue la segunda caída más grande después de Sri Lanka. Y hoy fue exactamente lo contrario, tuvimos la subida histórica más grande con acciones que subieron hasta 50% medio en dólares en un solo día. Y el dólar, ¿te acordás que pasó de 40 a 60 pesos, si no me equivoco? Exactamente, tuvimos una corrida cambiaria que había iniciado desde los 30, se fue a 40, después a 60, incluso suma Alberto Fernández y el dólar siguió hasta los 90 pesos y creo que se llegó a estabilizar cerca de los 110. Sí. Que es un poco el miedo que había el viernes, porque nosotros siempre vivimos de los fantasmas del pasado y siempre que los argentinos nos encanta comparar la situación actual con anteriores, como si yo siempre digo que la historia no se repite, pero muchas veces rima con lo que viene pasando. Entonces es un miedo que tenía mucho sustento, pero hoy la economía está en una posición bastante mejor que por ahí la que estaba Mauricio Macri en su momento. De hecho, había tanto pesimismo incorporado en los precios que al no darse el resultado negativo que todos esperaban, hoy el mercado reaccionó con muchísima fuerza y con muchísimo optimismo, haciendo que el tipo de cambio baje y los bonos y las acciones suban. Tal cual. Estaba pensando en las diferencias de esta economía con la de Macri, por ejemplo, bueno, obviamente, superávit fiscal distinto, inflación mucho más aplacada, aunque el 17 fue el mejor año inflacionario de Macri. De hecho, el mejor que hemos tenido en mucho tiempo. Eso que decís vos, Juli, es clave porque cuando Macri llega a las elecciones de medio término, que también gana, creo que con el 41 o 42% de los votos. Y ganando 14 provincias, igual que ahora Milei. Era todo fiesta, pero el problema ¿cuál era? Que la gente llegaba con muchísima expectativa a las elecciones, pero a Macri todavía le quedaba todo el ajuste por delante. Él todavía tiene un déficit fiscal muy grande que venía, digamos, no financiando, pero que de alguna forma escondía bajo la alfombra, subiendo mucho la tasa de interés, el famoso que en su momento eran las Levax, creo que se llamaban en ese momento, que era un poquito barrer de la mugre bajo la alfombra. El equilibrio fiscal Macri lo logra en el 19 recién, cuando se estaba por ir. Cuando entré al gobierno, por un pelito lo dejan cero al déficit fiscal. O sea, básicamente estuvo los 4 años tratando de corregir la cuestión económica y recién en ese momento tenía la chance de que Argentina volviera a crecer. En cambio, Milei ahora gana las elecciones con el ajuste hecho, y no solamente eso, sino que tiene la inflación bajando, el dólar estabilizado y el apoyo de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, e incluso 15.700 millones de dólares del RIGI, que es este régimen de grandes inversiones, que ya están comprometidas para empezar a hacer operaciones en el país. Eso te iba a preguntar, llega a esta instancia con el ajuste hecho, que a muchos argentinos nos ha costado mucho, algunos muchísimo, y aún así, para llegar en mejores condiciones necesitó el auxilio de Estados Unidos. Caso contrario, no sé si podría haberse presentado en estas elecciones con la tranquilidad con la que pudo hacerlo. Sin duda que no. Por eso. No, recordemos que, bueno, Milei agarra un banco central más que quebrado, porque ni siquiera es que no tenía plata, tenía negativo por 11.000 millones de dólares. Entonces imagínense que sanear esa situación y después pasar unas elecciones donde el fantasma del kirchnerismo estaba acechando, porque básicamente lo que el mercado hablaba es que si Milei perdía, que era lo que pensaba que iba a pasar, después Kicillof iba a ser presidente en el 2027, todas las empresarios del sector privado saben cómo piensa Kicillof, y básicamente no es que el plan de Milei es malo, pero si vos decís, che, el plan de Milei no va a prosperar porque la gente le suelta la mano y en el 2027 vuelve el kirchnerismo, esto no tiene sentido, salgamos y compremos dólares. Claro. ¿Y qué pasa? El gobierno no tenía la espalda suficiente para hacerle frente a esa situación de incertidumbre, porque venía de un banco central quebrado y lograron conseguir el apoyo de Estados Unidos para sobrepasar esa situación. Bueno, pero por eso la cuestión es, ¿estaban las cosas tan bien hechas para llegar en esta situación a esta altura? No, porque necesitó el salvataje de Estados Unidos. ¿Qué es lo que no estuvo bien hecho, digo? Bueno, una de las cosas que se le critican al gobierno y que creo que de hecho la mayoría de los economistas fue como
quizá el talón de Aquiles que le marcamos todos, que cuando Milei asume, tiene un tipo de cambio real muy alto. Es decir, el dólar estaba a precios de hoy cerca de los 3.500, 3.800 pesos. Está en esa cámara, Tommy. Ah, perfecto, hablo ahí. Estaba cerca de los 3.500, 3.800 pesos. ¿Qué hizo el gobierno? Dejó que el tipo de cambio se atrasara demasiado en relación al resto de los precios de la economía, en vez de aprovechar esa situación de tranquilidad y de optimismo que había entre los agentes financieros en general para comprar dólares y recomponer las reservas. En vez de eso, lo que eligió fue hacer que el tipo de cambio baje mientras el resto de los precios subían para tratar de bajar la inflación lo más rápido posible. Eso obviamente lo puso en una situación comprometedora en el momento que llegamos a las elecciones. Tomás, recién dijiste que Sri Lanka había tenido un rebote de bolsa peor que el de Argentina cuando fue lo de Alberto. Está bueno para hacer comparaciones con otros países. El proceso de desinflación de Milei, ¿sí? El proceso del 2.11 anual al 30, con el que probablemente 29, con el que probablemente cerremos el año. Ojalá menos. ¿Con qué otro proceso de desinflación lo podés comparar? Danos otro país que haya venido, no de una hiper, porque no veníamos de una hiper, pero de una inflación altísima, persistente, cada vez mayor, cuasi exponencial, a aplacamiento. ¿Qué se te viene a la cabeza si te pido comparar y compararlo ya que estás? Mira, no tenemos casos exactamente iguales, pero para no irnos muy lejos y no compararnos contra por ahí casos que están del otro lado del planeta, tenemos muy cerca a Chile, que es nuestro país vecino, que era un país que venía atravesando dificultades económicas persistentes, niveles altos de inflación, estancamiento económico, como estamos pasando nosotros, niveles altísimos de pobreza, y en el momento que nos hicieron las reformas económicas y sobre todo lograron marcar disciplina fiscal, que es básicamente lo que está tratando de hacer Milei, mantener el superávit fiscal, ordenaron las cuentas públicas, con el tiempo fueron recuperándose. Hoy son una de las economías más importantes de Latinoamérica, tienen niveles muy bajos de inflación y una economía que crece todo el tiempo. Ellos no hablan del dólar porque el dólar no es un problema, la inflación está por debajo del 5% anual. Obviamente fue algo que no construyeron de la noche a la mañana y no lo están haciendo exactamente de la misma forma que lo está haciendo Milei, pero estamos atravesando un proceso bastante similar y es un caso de éxito al que la mayoría de los economistas quieren parecerse. Bien, y en cuanto a, para hablar un poquito más de lo doméstico, para dejarle a la gente un análisis en relación al futuro a partir de estos resultados, ¿qué podemos esperar? ¿No va a haber un efecto rebote? ¿Efecto rebote en qué sentido? En lo inmediato, viste, bajó el dólar, pasaron las elecciones, se estabiliza todo y de repente mañana por X situación, ¡boom! No hay riesgo de eso. Bueno, el tipo de cambio es sin duda ahora el tema que está sobre la mesa. El gobierno, o sea, el mercado también está probando el gobierno para ver si efectivamente va a mantener las bandas cambiarias, cosa que Caputo afirmó y recontraafirmó que iba a hacer. Sí. Lo hizo antes de las elecciones, lo hizo el día de las elecciones y lo reafirmó esta mañana. Así que es algo de lo que podemos estar relativamente tranquilos, salvo que ellos anuncien algo diferente, pero han prometido la materia prima sobre lo cual se alimenta la economía y sobre todo los dirigentes que manejan la economía es la confianza. En el momento que vos te das cuenta que la persona que está manejando la economía te está mintiendo, te está queriendo engañar, te empiezan a jugar en contra. Claro. Es por eso tan importante que las decisiones que tomen las mantengan en el tiempo. Obviamente que no solamente tienen que ser creíbles desde una cuestión de confianza, sino que también tienen que tener un plan que sea creíble para el mercado, porque si no, a pesar de tus buenas intenciones, por ahí el mercado te dice, che, yo no te creo que lo vas a poder lograr, entonces te opero en contra. Claro. Esta semana va a ser clave para ver si verdaderamente el tipo de cambio se mantiene en los niveles actuales, baja un poco, porque hoy el dólar bajó, que creo lo nombraron también esta mañana, abrió el mercado en 1.380, pero después terminamos cerrando 1.440, 1.450, es decir, no bajó tanto el tipo de cambio para esta euforia que vivieron los mercados. Es decir, no tiene mucho sentido que la bolsa haya subido 50% o que algunas acciones hayan subido 50% y el dólar haya bajado solamente un 4%. Va a ser clave lo que pase el resto de la semana. Bien, Tomás. Gracias. Entonces vos pensás que puede bajar. Puede bajar. Obviamente esto tiene que convivir con algo que también nombraban recién, que es que el Banco Central y en realidad el Tesoro tiene que comprar dólares para poder hacer frente a los pagos de deuda. Yo no creo que el Tesoro va a estar comprando dólares en el muy corto plazo. ¿Por qué? Porque le daría una señal al mercado de piso del tipo de cambio y yo creo que va a esperar un poco, por lo menos hasta enero como mínimo, para empezar a hacer operaciones en el mercado abierto, porque si no le estaré dando la señal equivocada ahora que todos le están, digamos, tomando el tiempo a ver a dónde es el nuevo piso del tipo de cambio. Si verdaderamente son los 9.35 que te marca la banda o hay un piso invisible ahí en los 1.300, 1.350 pesos donde compra el Banco Central o el Tesoro. Impecable. Gracias, Tomás, por tu mirada. Gracias.